Calidad en carnes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos otra edición de Conexión Tributaria. Feliz sábado. Saludamos a nuestra gran audiencia de ABC TV, también por supuesto nuestra gran audiencia de ABC Cardinal, que nos sigue sábado a sábado para enterarse de las novedades en materia de tributación. Como cada semana me acompaña el viceministro de Tributación, Óscar Orue, a quien ya le saludo. ¿Cómo está, viceministro? Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes para toda la audiencia de las 7:30 y también de ABC TV. Como siempre, un placer compartir cada sábado con la audiencia, con la teleaudiencia, para conectarnos siempre desde el punto de vista tributario y también compartir algunos otros temas que siempre tienen que ver con la economía. Bien, y en la tarde de hoy nos acompaña Eber Otazú, él es asesor jurídico externo del viceministro. Eber, bienvenido. Hola Gladys, muchas gracias. Mira, saludos para vos, para toda la teleaudiencia, así también los radioescuchas. Así que desde lo que nos toca, estamos para colaborar el día de hoy. Hoy Eber nos va a hablar de un decreto súper importante que ya habíamos tratado en un momento dado, pero de manera un poco genérica. Vamos a dar más detalles de qué se trata este beneficio. Pero antes de eso, con el viceministro queremos comentar esta noticia que es de interés y que tiene que ver con el billetaje electrónico. Y la decisión que tomó esta mañana el Viceministerio de Transporte de, al menos hasta diciembre, tener el sistema mixto del pago del pasaje. Se da esta situación en un momento en que, bueno, hay muchas quejas hubo en materia de la posibilidad de encontrar estas tarjetas, viceministro. Así mismo, justamente estaba buscando la resolución 29 del año 2019. El año pasado, cuando se empezó a hablar del tema del billetaje electrónico, Gladys, ya hubo problemas, ya hubo inconvenientes, y en ese momento nosotros habíamos convocado al viceministro de Transporte y su equipo, y también a las empresas que prestan este servicio. Y el problema fundamental en ese momento era que, por ejemplo, cuando iban a cargar o a comprar la tarjeta y cargar una cantidad X de guaraníes, ponerle 50.000 guaraníes y después uno usa, ellos decían que en ese momento no podían emitir factura porque no sabían a qué colectivo el usuario iba a utilizar o cuál iba a ser. Entonces ahí establecimos nosotros un procedimiento en el cual, a través de la resolución 29, se establece la serie de requisitos que tienen que adaptar los sistemas en ese momento. Estamos hablando de un año atrás, y esa resolución ya está vigente. De hecho, las empresas tuvieron que haber actualizado sus sistemas, las apps también, porque eso puede ser nominal, y una vez que cierre el mes, la persona usuaria de la tarjeta del billetaje electrónico puede imprimir de cualquier medio las facturas, ¿ok? Entonces, ese era el cambio muy importante. Hoy estaban haciendo algunas quejas de que supuestamente al recargar no le estaban emitiendo la factura. Lo correcto y a los efectos prácticos es que una vez que cuando carga la factura, la tarjeta, recién a fin de mes, cuando uno utilizó varias líneas de colectivo, ahí recién uno va a poder saber la factura a nombre de qué empresa, de qué línea de colectivo va a tener que imprimirse, y eso se tiene que hacer a través del sistema informático. Entonces, a través de la resolución 29, que ya también tiene un año de vigencia esa resolución, ya se precisa todos los procedimientos que tienen que ver con el tema de la factura legal a los efectos de poder utilizar para deducir su impuesto a la renta empresarial o su impuesto a la renta personal. Hay que tener mención ahí, Gladys, que a partir de este año ya está exonerado el IVA para el transporte público de pasajeros,
En todo caso, justamente eso fue para que no aumente el precio del pasaje. Esa fue una decisión del gobierno ya el año pasado. Bueno, y justamente la aclaración vale porque en su momento también se había hablado, y quizás ahí empezó la confusión, de que la persona en el momento de comprar o recargar tenía que exigir su factura porque era la empresa intermediaria, en este caso Yaja y más, las que iban a emitir la factura. Pero en realidad, acá lo que explica el viceministro, y según yo entiendo, es que la empresa de transporte, que finalmente es la beneficiaria final de ese boleto que fue comprado en su compañía, es la que va a emitir la factura. Exactamente. De hecho, dentro de esa factura uno va a ver cuál es lo que corresponde, el monto que corresponde a la tasa o el porcentaje que corresponde a cada empresa. Creo que son 2 empresas que ganaron la licitación y que ofrecen esa prestación de servicio. Y por otro lado son las empresas, las líneas de colectivos que prestan efectivamente ese servicio, Gladys. Bueno, y aquí también hay que ser muy sinceros, digamos nosotros los ciudadanos. Se dio un año, viceministro, de ver audiencia, para que la gente compre su tarjeta y comience a probar y de esa manera ver qué problemas se iban presentando y poder solucionar antes de que el sistema sea obligatoriamente electrónico. Correcto, eso es una precisión muy importante que estabas mencionando, Gladys, ¿verdad? Como siempre, nosotros los paraguayos nos caracterizamos por ser última hora y a lo mejor eso fue lo que hizo posible, lastimosamente, que hayan personas que hayan comprado gran cantidad de tarjetas a los efectos de hacer la reventa y ahí ya se complica la efectiva aplicación del billetaje electrónico. Así es. Y hoy también encontramos otro inconveniente que tiene que ver con que había sido estas empresas, Yaja y más, venden a los puntos de distribución. Yo entendía que se les dejaba como a consignación y después se les cobraba. Entonces el pequeño negocio, que por lo general es un negocio que no tiene gran capital y encima en un año como este con tanta incertidumbre y en ese momento todavía no había mucha venta de estas tarjetas porque la gente todavía no compraba, seguramente no querían comprar en cantidad. Entonces compraba un poquitito de acuerdo al movimiento muy escaso que tenía a lo largo del último año. Pero ahora, de golpe, de la noche a la mañana, se vino una enorme demanda y bueno, ahí entraron los avivados también a tratar de comprar. A ver, digo avivados porque no es tampoco ilegal. La reventa no es ilegal. Entonces, la gente no compró en su momento y los avivados, por supuesto que no es lo ideal porque es un producto, es un servicio sensible. Pero bueno, les ganó a la gente esta gente también y 100.000 tarjetas aproximadamente, estaba diciendo esta mañana ABC, una de estas compañías, que no saben dónde están, porque no están en manos de usuarios. Entonces se teme o se cree que está en manos de revendedores. Y también hay un proceso y lleva su tiempo conseguir más tarjetas nuevas, porque es con chip y viene del exterior, se importa, no sé de dónde, bueno, en fin, esa es la explicación que estaban dando. Y ante esta lluvia de quejas que hubo, primero el Viceministerio de Transporte lo que hizo fue organizar en la Plaza de Capiatá esta mañana un día de venta, una jornada de venta. Y en realidad tampoco hubo una coordinación muy eficiente con el municipio. El intendente estuvo diciendo también de Capiatá esta mañana que nadie le avisó. La gente cuando se enteró se fue y se agolpó, por supuesto se tiró a la plaza y estuvieron horas, como 4 horas, así que la gente esperó viceministro de la mañana. Y ahí es que sale la decisión del viceministerio. Sí, o sea, al final se aglomeraron y bueno, todo el inconveniente que creó. Finalmente, el viceministerio tuvo que dar su brazo a torcer en el sentido de dar otra vez un mayor plazo, mayor al que ya tenían luego los usuarios, por lo menos hasta diciembre, de tener el sistema mixto. Y ahí automáticamente otra vez se vació la plaza. O sea, acordate de mí y ojalá que esté equivocada, que va a llegar enero y vamos a tener otra vez problema de que la gente no va a tener su tarjeta. Ojalá que me equivoque y ojalá que esa gente que hoy sufrió muchísimo esperando tanto tiempo no se relaje en estos meses, consiga su tarjeta, recargue y que pueda entonces tener un servicio un poco más normal ya a partir de enero. Definitivamente, Gladys. Realmente la tecnología hoy es esencial para el quehacer, la vida cotidiana. Esto tiene que ser ya, creo que, una parte fundamental de la vida de la gente, por decirlo de alguna manera.
Lastimosamente, como vos mismo lo decís, si bien es legal comprar una gran cantidad y revenderlo, entiendo que hoy también hay un proyecto en la Cámara de Diputados o Senadores ya que se está tratando la prohibición de la reventa, justamente a los efectos de evitar este tipo de situaciones. No obstante, creo que también el billetaje en sí es muy importante a los efectos de modernizar y de controlar. Pero por otro lado también surgió esta situación que lastimosamente se dio y que nuevamente se prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, pero lo que corresponde al tema tributario, y yo no sé si me pueden acompañar desde producción, la resolución 29 para un poco mirar qué es lo que dice esa resolución y a los efectos también de que la gente sepa. Porque justamente en redes sociales, hace un instante, estaban haciendo reclamos sobre la no emisión de las facturas. Entonces, esa resolución 29, no sé si ahí producción tiene, voy a leer un poco. Dice el artículo primero, habla sobre las definiciones. Dice lo que son las empresas prestadoras del servicio, ¿verdad? Que son las empresas autorizadas para la prestación de servicios de billetaje electrónico, de acuerdo al decreto 6.912 del año 2017. Y se entenderá como medio de pago el elemento electrónico que permite el pago de la tarifa de pasaje a través del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico. Esta resolución lo que hace es autorizar que la adquisición del servicio de transporte público de pasajeros sea documentada por medio del extracto de la cuenta emitido por la empresa prestadora del servicio a los usuarios a través de los medios electrónicos que éstas dispongan, en el marco de la implementación del sistema, como había mencionado. Y a los efectos de la aplicación de lo establecido en el artículo segundo, que recién leí, dice que se deberá reunir como mínimo los siguientes requisitos para que pueda ser válido esa impresión o esa factura. Tiene que figurar la razón social e identificador del registro único de contribuyentes de la empresa que presta el servicio, ¿verdad?, dentro del extracto de la cuenta. También tiene que tener la fecha de emisión del extracto, el nombre y apellido o razón social del usuario. Ahí lo que hay que tener en cuenta, Gladys, es que yo puedo personalizar mi tarjeta. O sea, yo puedo poner nombre a mi tarjeta, nombre físico de una persona física, o puedo poner el nombre de la empresa en la cual estoy trabajando. Por ejemplo, si mi empresa tiene 10 o 15 vendedores y que yo le doy la tarjeta para que se vayan a vender, lógicamente le doy la tarjeta de la empresa. Entonces es importante hacer esa aclaración. También el número de RUC o número de cédula, el número de la tarjeta electrónica y la identificación de la empresa de transporte, la fecha del servicio, el monto abonado y la identificación de las transacciones, ya sea el ingreso o el débito. Ahí podemos ver un poquitito más abajo, justamente esta es la resolución, Gladys, que estoy mencionando, un poquitito más abajo. En el artículo tercero, vamos a irnos por favor, ahí hace mención justamente lo que estoy leyendo. Y dice, ministro, consulta, aprovecho también entre paréntesis a habilitar el número de WhatsApp de la TV que tenemos, 0971-444-200. Si por ahí algún usuario de transporte quiere hacernos una consulta sobre este tema o algún tema afín, ya tenemos habilitada la línea 0971-444-200. Y yo hago la primera pregunta, dice, ministro. ¿Qué pasa? En el pasado la gente lo que hacía era juntar sus boletitos físicos y fin de mes iba a la empresa y le decía, bueno, emitimos una factura. Hoy, por ejemplo, hay mucha gente que quizás no tenga IRP, o sea, no esté afectado por el IRP, el usuario, pero si es una persona dependiente de otra que sí está afectada, alcanzada por el IRP, ¿puede pedir la factura a nombre de esa otra persona? ¿Sí o no? Sí puede pedir, eso no obsta. Ahora, en el tema del billetaje electrónico va a salir a nombre de quien registre dentro de la tarjeta del billetaje. Ok, eso es importante saber. Por ejemplo, una persona que se lleva un menor de edad, por ejemplo, o quizás un mayor de edad incluso, 18 años, pero que sigue dependiendo de sus padres. Hoy no trabaja, no sé, y el papá o la mamá está en IRP. Entonces a esa persona le conviene no tener nomás a la tarjeta a su nombre, tener la tarjeta a nombre de su papá o su mamá, para que salga la factura a nombre de esa persona. Hay que recordar que dentro de lo que es el IRP, hoy vamos a hablar del IRP, justamente está con nosotros un técnico, un jefe de la SED que va a hablar sobre eso, pero un poco para adelantar, ¿verdad? En este caso,
En el caso de IRP, todos los dependientes, las facturas que figuran a nombre del dependiente pueden ser utilizados para la deducción. Entonces es muy importante hacer esa aclaración. Independientemente si son hijos menores de edad, la factura puede salir a su nombre y eso se carga dentro de las deducciones y uno paga menos el impuesto a la renta personal. Voy a hablar en términos sencillos para que se entienda. Claro. Entonces es importante, se puede nominar, se puede identificar el nombre por cada tarjeta tarjeta de billetaje electrónico. ¿Okay? Eso es importante, eso nos aclararon los empresarios una vez que nosotros el año pasado cuando nos habíamos reunido. Ahí cabe, perdón, Gladys, hay que mencionar justamente, para redondear un poquitito como estaba diciendo bien el viceministro, justamente en esas mesas de negociaciones o en esas mesas de trabajo más bien que se hicieron con todos estos gremios, con la participación del Viceministerio de Transporte, se llegó justamente a esa solución que estaba mencionando el viceministro mientras leía la resolución, en la que justamente cuál iba a ser el documento que permitiera todo lo relacionado con la deducción y con la validez de que esos pasajes, de que esos servicios fueron prestados, y es justamente ese extracto, como estaba diciendo el viceministro, que el contribuyente va a tener a disposición justamente en la página, y ahí le va a detallar, como estaba diciendo, cuáles son los viajes que se hicieron de las empresas, etcétera. Entonces eso le podría bien servir, como estabas mencionando, porque se puede dar el caso de que un dependiente necesite eso, qué sé yo, para los viáticos o para alguna otra gestión de su empresa que tenga, o para presentar o para algún reembolso. Entonces esos extractos bien van a tener validez tributaria y bienes podrían servir también a estas personas desde el punto de vista privado con relación en su vinculación con su empresa. Y me parece también interesante subrayar esto, Ever y viceministro de Audiencia. Es importante que las empresas de transporte facturen como corresponde, como cualquier otra empresa de cualquier otro rubro. Y también recordemos que las empresas reciben un subsidio, que es el famoso subsidio al pasaje, que se le paga un monto mensual si cumple con los requisitos exigidos por cada boleto vendido, que hasta hoy todavía se hace un promedio aproximado, pero que este sistema del billetaje electrónico es el que nos va a permitir sincerar también los números de tal modo que ese dinero que finalmente pagamos todos nosotros, los contribuyentes, también sea mejor utilizado. Sí. Entonces, la gente tiene que entender la importancia de este sistema del billetaje y también tiene que ponerse a tono con lo que implica tener la tarjeta ahora que tenemos este plazo de tiempo otra vez y bueno, y usar el sistema. Sí, hay que recordar también, Gladys, y bueno, en realidad no recordar, sino comentar, esto es una información muy nueva y ya que lo estás mencionando, el tema del subsidio. La Subsecretaría de Estado de Tributación está haciendo un control sobre el pago de subsidio que hace el Estado hacia esas empresas y justamente verificar los recursos que utilizaron, en este caso la emisión de las facturas correspondientes por la entrega justamente de esos subsidios a los efectos contables. Entonces estamos haciendo esos controles hoy ya en base a denuncias que habíamos recibido. Entonces es también importante hacer ese comentario o justamente para que la ciudadanía sepa que también estamos haciendo desde la SET. Bueno, y por último, mencionar esto, ya las empresas también van a volver a tener que actualizarse o prepararse, mejor dicho, tener los vueltos, sí, lo que anteriormente se veía luego. Porque la idea de este sistema pues también es facilitarle a ese prójimo que está ahí conduciendo y al mismo tiempo hablando con la gente y pagando y cobrando. La idea pues es que sea ya todo automático y que el que conduce solamente conduzca. Que ya no tenga que estar peleándose con él, porque hemos visto episodios así muy, muy terribles y que se entienden también de esa fricción. No estoy haciendo ningún tipo de justificación a ningún tipo de violencia, pero obviamente va a generar nomás luego problemas un sistema como ese. Entonces, ahora, ojalá que no se tengan los inconvenientes de que falte vuelto, de que te dicen no, vení con tu pasaje justo y cosas así. Sí, así mismo. Y bueno, creo que también es importante que la ciudadanía conozca esta resolución. Voy a rectificarme, la resolución 28 ya del año 2019 y que está vigente. Así es que en caso que ustedes sean usuarios de esto, pueden solicitar justamente el extracto en cumplimiento de esta resolución. En caso de que no lo puedan hacer, justamente tienen que hacer las denuncias correspondientes a los efectos de poder
hacer los controles y las fiscalizaciones correspondientes a los efectos de determinar multas o sanciones que pueda aplicar la administración tributaria en este caso. Ahí vemos justamente, le estaba mencionando el artículo 3º y el artículo 4º que habla sobre que el extracto de la cuenta emitido será válido como sustento de gastos o egresos en los impuestos a las rentas, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos señalados en la presente resolución, el cual deberá conservarse en el archivo tributario del contribuyente hasta cumplirse el término de la prescripción, que sabemos que es de 5 años. Entonces, esta resolución está vigente y esta resolución es la que obliga a las empresas que presten servicio a emitir, una vez finalizado el mes, un extracto donde figure todos los viajes, ¿ok? Porque como es electrónico, eso se va a poder verificar. Yo, por ejemplo, pude haber elegido en todo el mes, yo viajé en 3 líneas diferentes, entonces me tienen que emitir justamente el extracto a los efectos de poder determinar la factura a nombre de qué empresa justamente está el registro de los viajes que yo he realizado, Gladys. Bueno, justamente aquí nuestra audiencia también que nos sigue a través de las redes sociales, en el Twitter, consulta dónde está la factura por compra de tarjetas y está arrobando a las quejas de la gente, porque la gente justamente hablaba de eso, de que no se le daba la factura en el momento de la compra, pero ahora ya está, creo que respondida esa pregunta, porque ya explicó el viceministro que eso se le pide a la empresa de transporte al finalizar el mes, y viendo en qué beneficiario final quedó, hay que recordar lo siguiente, vamos a partir un poco la cuestión. Uno es, cuando yo compro la tarjeta, ahí me tienen que emitir una boleta las dos empresas, porque yo estoy comprando la tarjeta, que creo que es 10.000 guaraníes, y compro yo la tarjeta, ahí me tienen que emitir una factura. Yo tengo que solicitar, como no es obligatorio la expedición de factura, porque es menor a 20.000 guaraníes, es obligatorio a partir de 20.000 guaraníes, entonces yo tengo que solicitar y me tienen que entregar, ¿ok? Ahora, si yo, por ejemplo, compro la tarjeta, me emite una factura por 10.000 guaraníes y yo le cargo, por ejemplo, 50.000, ahí no me emite una factura por esos 50.000. Pero como ya está cargado de 50.000, yo uso todo el mes, termina el mes y ahí yo imprimo mi extracto de todos los viajes que hice y ese extracto me sirve a los efectos tributarios. Esa es la aclaración que tenemos que hacer y que aprovechamos el programa para comentarle a todos los que están viendo y también a los que están escuchando por Cardinal 730 AM. Se generó la confusión sobre eso, justamente por esto que al principio no estaba muy bien definido, pero bueno, en realidad también es una cuestión de falta de información de la misma gente que ahora recién estaba usando y que ahora recién es que se presentan los inconvenientes. El año pasado ya hubo ese inconveniente cuando se iba a lanzar y bueno, cuando a mí me habían preguntado en ese caso, yo comenté que no era válido si no tenía el timbrado y si no tenía una serie de datos, ese ticket o factura. Y ahora, bueno, con esta resolución se aclara totalmente la situación y nosotros estamos a disposición para aclarar cualquier duda, consulta. Pero también hay que exigir a las empresas que cumplan con la normativa respecto al tema de los extractos y, en este caso, las facturas a los efectos justamente del pago de impuestos. Bien, viceministro Ebre, vamos a hacer nuestra primera pausa. A la vuelta vamos a contarle esto que le estaba hablando ya y que nos va a estar explicando en breve el asesor jurídico externo de la SET. 14:29 minutos, 37 grados la temperatura. Enseguida regresamos con mucho más.
la elegancia en un diseño. Donde la seguridad y la potencia están presentes hace que el comprador más exigente elija la moto ideal. La Leopard GSX 150cc, sofisticada, tecnológica y veloz. Por eso es la más buscada. Por eso es tu mejor opción. Leopard GSX 150, la mejor moto a tu alcance. Es un día nuevo, lo quiero disfrutar. Ir con mis amigos al Shopping Mariscal. ¡Hey! Vamos todos, que ya nos conocemos. El gran corazón de Asunción te espera sonriendo. Hoy es día de shopping. Hoy es día de Mariscal. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es tan HD que te sentís en la cancha. Y si me pierdo un partido, lo veo después. Puedo pausar o retroceder la jugada. Solo me falta ser árbitro. La Fórmula 1, otra de mis pasiones. Si la carrera empieza temprano, igual me duermo tranquilo. Y cuando me levanto, la veo como si fuera en vivo. Impresionante lo que podés hacer con este aparatito. Descubrí Flow y convertirte en un influencer. Vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Este año 2020 es realmente un año para olvidar. Si sos una pequeña empresa, tenés que encarar el año 2021 para poder realmente tener un año donde puedas salir de los problemas que se te generaron este año. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio que vas a usar? ¿Vas a poder vender más? ¿Vas a poder realmente contratar gente? Todo esto se va a debatir en un presupuesto. Te estamos ofreciendo un producto al alcance de tu pequeña empresa para ayudarte a mejorar un año que puede ser el año de solución de tus problemas. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Compra en Fortis Mayorista y ahorra todos los días. La bebida indicada para cada momento la vas a encontrar en Fortis Mayorista. Variedad de productos que van desde vinos, whiskies y todo lo que te puedas imaginar realizando tus compras en la sucursal más cercana. Tenés asegurado precios bajos, compras por unidad a precio mayorista, amplio estacionamiento, comodidad y seguridad. Salí ganando como consumidor, porque nadie vende más barato que Fortis Mayorista.
Confitería Old Germany te acompaña desde hace 40 años con la tradición alemana y calidad en cada producto. Te esperamos de martes a domingo de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Las tortas más deliciosas para aquellas ocasiones importantes están a cargo de la OMA. Seguinos en las redes sociales @oldgermanypi o comunícate a través del WhatsApp al 0981-254-240 para agendar tus pedidos. Old Germany, tradición alemana desde 1980. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos de regreso en Conexión Tributaria y como les adelantaba en el bloque anterior, estamos en esta tarde con el asesor jurídico externo de la SED, Ever Otazu, quien va a comentarnos acerca del decreto 3966, acerca de la regularización de algunos morosos que llegaron a instancias bastante complicadas. Ever, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Gladys, nuevamente? Sí, efectivamente, como estás diciendo. Mira, antes que nada, yo no tengo dudas que la Administración Tributaria, la Subsecretaría de Estado de Tributación, debe ser, si no la institución que más medidas sacó durante esta pandemia, debe estar por lo menos entre una de las primeras. Entonces, en el marco justamente de todo eso, como bien ustedes en los programas anteriores, ya que somos asiduos televidentes del programa número 1 de tributación en nuestro país, así como en programas anteriores ustedes tocaron todas las medidas que fueron dictadas, que fueron emitidas por la Administración Tributaria, facilidades de pago con relación a ciertos productos, bases reducidas, etcétera. Uno de estos productos, y un producto sumamente importante que sacó la Administración Tributaria, fue justamente este decreto, el cual acabas de mencionar, que es el 3966, y tuvo una pequeña modificación también, en virtud del cual se le da la oportunidad a los contribuyentes de regularizar sus deudas, y se sacó principalmente esto para aquellos contribuyentes que estaban no quiero utilizar la palabra de incobrables, pero por lo menos de aquellos contribuyentes que estaban con procesos de determinación tributaria, con procesos en el Poder Judicial. Y muchas veces sabemos que el contribuyente tiene la intención de pagar su obligación tributaria, pero no lo puede hacer por una cuestión económica, por una cuestión por las condiciones mismas que se dan, porque bien sabemos que en procesos de determinación, como por ejemplo en una fiscalización, el monto puede ser muy significativo tratándose de deudas con el Estado en los casos tributarios. Entonces, en una determinación tributaria, imagínate, mucho se habla de que a un contribuyente al cual se le determina un monto importante que tiene que pagar, qué sé yo, de IVA o de impuestos a la renta, a su vez se le tiene que sumar las multas que pueden ir, si es un caso de defraudación, pueden ir de 1 a 3 veces, o sea, de 100 a 300% el monto del tributo defraudado. Entonces, ¿qué ocurre? Nos dimos cuenta, como una de las medidas justamente, y gracias a la visión del viceministro en este sentido, nos dimos cuenta que además de todas estas medidas, una medida muy importante, porque teníamos muchos contribuyentes también que estaban en esa situación, era emitir un decreto que le permita justamente a aquellos contribuyentes que realmente quieren pagar sus deudas, pero que por el monto, por la cuantía o por las circunstancias que se pudieran dar, no pudieron hacerlo. Entonces, darle esa oportunidad de aplicarle un régimen en virtud del cual aquellos contribuyentes que estaban con un proceso de determinación tributaria se le aplique una tasa de interés del 0%, y también se le dé la posibilidad de fraccionar
con tasas de interés del 0%. Ahí justamente tenemos en pantalla. Por eso dice excepcional y transitorio. Es decir, Exactamente. en el marco también de este año de crisis tan complicado que vino a hacer más difícil la situación para gente que quizás ya estaba luego en situación complicada. Así mismo, como bien estás diciendo, Gladys, esto es temporal, es transitorio, y en ese sentido, este decreto que fue emitido a finales de agosto, estuvo ya vigente desde todo el mes de septiembre y hasta ahora sigue vigente, se encuentra vigente hasta el 31 de enero del año 2021, que es la posibilidad que tienen los contribuyentes de acceder a los beneficios de este decreto. Como ahí dice, para obligaciones tributarias vencidas correspondientes a los periodos fiscales mensuales cerrados a diciembre de 2019 y las ejercicios fiscales cerrados al 30 de junio de 2019. Es decir, por ejemplo, aquellos procesos que fueron controlados cuyos ejercicios fiscales sean hasta diciembre de 2019, porque como sabemos hay algunas áreas que tienen cierres diferentes, algunos son en diciembre y otros son en junio. Entonces establecemos que hasta diciembre de 2019, qué sé yo, tuviste como consecuencia de un proceso de fiscalización una determinación tributaria, entonces puedas pedir acogerte a los beneficios de este decreto, que te permite, como estamos diciendo, dos situaciones. Atenerse a una tasa de interés del 0% para la determinación, como así también fraccionarlo en 48 o hasta 60 veces, como seguramente vamos a tener con las diapositivas de apoyo. Bien, nos dice, certificados de edad en gestión de cobros, determinaciones tributarias y sanciones en trámite en sede jurisdiccional. Cuando hablamos de los certificados de deuda en gestión de cobro por parte de la Abogacía del Tesoro, nos estamos refiriendo a aquellas deudas tributarias que ya están firmes en sede administrativa. Entonces, ya fue emitido un certificado de deuda y la Abogacía del Tesoro, que es el representante justamente del Ministerio de Hacienda para promover las demandas de cobro de estas deudas, entonces han demandado y están en instancia judicial. Eso se demanda en primera instancia en lo civil y comercial. Entonces, en ese sentido, el contribuyente que ha sido demandado ya por existir un certificado de deuda, entonces puede solicitar a la administración tributaria acogerse a los beneficios de ese decreto. También nos dice determinaciones tributarias y sanciones en trámite jurisdiccional, que es ese caso, determinaciones tributarias y sanciones en procesos de gestión de cobro por parte de la SED, que podrían ser en los casos como mencioné ya hace un instante, Gladys, por ejemplo, aquellos contribuyentes que están siendo objetos de un proceso de fiscalización. Entonces, como consecuencia de la determinación que sale de ese proceso de fiscalización, o bien han pasado a sumario administrativo ya en instancia de la asesoría del departamento jurídico de la SED. Entonces, en todos esos casos, el contribuyente, ¿qué puede hacer? Puede solicitar a la administración tributaria acogerse a los beneficios de este decreto y obtener una tasa de interés del 0%, como así también líneas de fraccionamiento de 48 y 60 meses con tasa de interés de financiación también del 0%. ¿Por qué? Ustedes son abogados, explíquenme, ¿por qué hace falta un decreto y no basta una resolución en este caso? Porque la potestad que le otorga al Ejecutivo para poder determinar este tipo de situaciones es la ley. La ley establece qué puede determinar la Administración Tributaria a través de una resolución y qué potestad. Dentro del derecho administrativo, vamos a hablar en términos generales, hay dos tipos de potestades, la potestad discrecional y la potestad reglamentaria. Dentro de lo que es la potestad reglamentaria es lo que nosotros nos da, la propia ley nos otorga la potestad de poder reglamentar ciertos aspectos. Y también tenemos la potestad discrecional en el sentido que le otorga, en este caso, no a la Administración Tributaria, pero sí a la administración, en este caso al Poder Ejecutivo, para poder determinar este tipo de situaciones, justamente para casos como estos en los cuales se hace un régimen excepcional, por eso lo dice, y es por un tiempo determinado y para que justamente aproveche la gente. ¿Por qué volvemos a mencionar? Ya hablamos, este es el tercer programa que estamos hablando de esto, Gladys. ¿Por qué lo hacemos? Porque mucha gente pregunta y mucha gente está pendiente de esto, y más las preguntas vienen al momento que va terminando el periodo, ¿verdad? Ahí sí podemos ver si tenemos todavía apoyo dentro de nuestras láminas, de nuestro flyer. Se puede ver las tres fechas de vencimiento, si podemos ver ahí
justamente, y podés comentar, doctor Otazu. Sí, justamente. Cuando hablamos de las facilidades de pago, estamos refiriéndonos justamente al fraccionamiento que permite, un fraccionamiento especial que permite también este decreto 3966. Se establece justamente que si se va a optar por el fraccionamiento obtenido gracias a los beneficios de este decreto, entonces siempre se va a solicitar una entrega mínima del 10% de la deuda. Hasta el 31 de diciembre, para certificado, como ya habíamos mencionado, los plazos son de 48 meses, si la deuda es hasta 500 millones de guaraníes, el plazo que se puede solicitar para el fraccionamiento, para la facilidad de pago, es de hasta 48 meses. Y de deudas superiores a 500 millones se puede solicitar hasta 60 meses. Hay que hacer una aclaración también conforme a cómo está el decreto, porque a veces también hay algunas cuestiones con relación a eso. Las solicitudes del fraccionamiento de las cuotas hasta 60 meses es de conformidad al criterio que pueda tener la administración en relación a cada caso particular, porque se pueden dar situaciones diferentes, casos diferentes, como en toda casuística también de estas situaciones. Aquí, por ejemplo, dice rápidamente la división. Si es que es en 48 meses una deuda, en realidad hay que restar primero el 10%, pero sin restar el 10% es más o menos 10 millones y medio de guaraníes la mensualidad por 48 meses. Y eso se debería hacer justamente, claro, porque a eso solamente al proceso de determinación, o sea, lo que se cobra son los impuestos, la multa, la mora y el monto total, entonces se divide, claro, como estás diciendo, 10% y después se divide en 48, así mismo, sí. Bueno, sería la cuota cero en la entrega mínima, la entrega del 10%. Hasta el 31 de diciembre, en el otro caso era hasta el 31 de enero. No, hasta el 31 de enero es... Bueno, hasta el 31 de diciembre son todos los casos de certificados de deuda de gestión de cobro que están en la abogacía del Tesoro, ¿verdad? Y las determinaciones tributarias y sanciones en trámite en sede jurisdiccional. Hasta el 31 de enero son para las determinaciones tributarias y sanciones en proceso de gestión de cobro por parte de la SED. Y hasta el 30 de noviembre, hasta este fin de mes, las deudas impositivas y accesorios legales identificados y los autodeclarados. O sea, ¿qué significa los autodeclarados? Porque ese es... Existe esa figura, es decir, existe obviamente, pero se usa. Hay gente que dice... Y sí, hay gente... ¿Sabe qué pasa, Gladys? Hay gente que se da cuenta de que hizo mal y que en cualquier momento le va a pillar la administración tributaria, entonces corrige nomás, ¿verdad? Corrige y ahí se autodeclara y ahí hasta este fin de mes va a tener tiempo y va a poder fraccionar sin intereses, así como lo dijo el doctor Otazu. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica normalmente se les fiscaliza y ahí recién corrigen, ¿verdad? Cuando se abre la fiscalización ahí recién corrigen, ¿verdad? Porque se dan cuenta que van a tener una sanción bastante alta. Hay que recordar que las multas en caso de defraudación van de 100 hasta 300%. Depende de la gravedad de la defraudación. Y en el caso de la omisión es hasta el 50% de la multa. Bueno, hay que recordar esto que mencionaba Ever, y antes de decirlo, voy a recordar el número de WhatsApp de la TV 0971-444-200 para que nos hagan las consultas correspondientes, aprovechando la presencia de los técnicos de la SED. Decía Ever, sí, importante es aprovechar estas exoneraciones, estas facilidades, porque también a veces, y conocer, aunque uno no utilice ahora mismo, conocer los plazos y no dejarse de pronto engañar por estos avivados o en realidad estafadores, porque la semana pasada, justamente el sábado, con el viceministro de Tributación estuvimos tocando un tema de un caso muy actual de gente que lastimosamente fue estafada por personas que se hicieron pasar por funcionarios de la SED y que al final no eran en realidad, y que le iban a cobrar supuestamente menos dinero, pero al final no era eso, en realidad le estaban estafando. Mejor conocer bien las facilidades que sí de verdad existen hoy, acudiendo directamente a la administración tributaria. Mira, me parece fantástico que hayas tocado ese punto, Gladys. Y para que vea que yo siempre miro el programa, el sábado pasado... ¿Cómo se nota que es abogado este muchacho? Siempre encuentra una frase ahí para... Bueno, a ver, ¿qué ibas a decir? No, le escuché justamente al fiscal, a Omar Legal, haciendo mención a algo relacionado, porque justamente el caso que se tuvo, al que se le había atrapado estos avivados, como dijiste,
el contribuyente que colaboró justamente con la investigación fiscal para que puedan ser atrapados, mencionó en su momento que ni siquiera sabía de todos los beneficios que podía contar con la administración, y a lo mejor hasta le podría haber salido igual o un poco menos simplemente lo que él ya había pagado por izquierda, ilegalmente, por decirlo de alguna manera. Entonces, como estás diciendo, es muy importante saber los beneficios con los que se cuentan actualmente debido a las normativas que ha sacado la Administración Tributaria, y de esa manera justamente poder hacer uso de eso. Hay una cuestión también que, si me permitís, quisiera una suerte de confusión que se suele dar también con la cuestión de los autodeclarados. Hay que diferenciar los autodeclarados de las rectificaciones. Muchas veces los contribuyentes piensan que la rectificación entra dentro del ítem de autodeclarado, y eso no es así. Sí, estamos viendo, lo que ves a tus espaldas, Ever, es un mensaje, porque nos van llegando mensajes de la audiencia. Redondeale de él, lo vamos a ir leyendo también. Ya, perfecto. Sí, como bien te estaba diciendo, como le estaba diciendo también la audiencia, se confundió, algunos contribuyentes confundieron el ítem de autodeclarado que estaba explicando el viceministro con lo de la rectificación. Son dos situaciones diferentes. Cuando hablamos de los beneficios de este decreto, tiene un procedimiento para acogerse a estos beneficios. Hay un formulario especial que se puede bajar justamente de la página de la SED, y a través de ese formulario se tiene que hacer el procedimiento para acogerse a los beneficios de este decreto. Sucedió, por ejemplo, que contribuyentes hicieron los pagos y manifestaron su intención de acogerse a los beneficios del decreto, hicieron los pagos directamente sin los mecanismos establecidos por el decreto, y se tuvieron que hacer posteriormente ajustes, se tuvieron que solicitar, fue un poco más complicado, diríamos eso, porque los ajustes se hacen dentro de la administración, y si uno hace pagos directos, entonces el método de imputación va a ser el normal y se van a aplicar a los intereses normales, etc. Entonces, para poder acogerse a los beneficios de decreto, ya sea de autodeclarado o ya sea como consecuencia de los procesos de determinación, entonces se tiene que presentar, se tiene que solicitar a través de los formularios establecidos por la administración. Bueno, vamos a ir a los mensajes de la audiencia que están llegando. Tenemos en pantalla en breve, ahí dice Gladys: buenas tardes, excelente programa, por favor, ¿podrías trasladar la consulta al doctor Oscar? Y ahí nos envió un cuestionario más o menos tipo examen, 7 preguntas. A ver, ese ministro dice: los productores que de oficio desde enero de 2020 tienen la obligación 700 IRE general, ¿deben inscribirse en esa obligación de manera voluntaria? ¿Qué sucede si no se inscriben? ¿Con qué formulario se liquidaría? ¿Eso ya está reglamentado por una resolución donde explica esa obligación? En caso de que se deba inscribir al contribuyente en el IRE régimen especial mensual, ¿qué sucede con la obligación 700? ¿El contribuyente queda con ambas obligaciones? Bueno, bastante compleja la pregunta. En realidad hay un formulario especial y hay un régimen especial para los productores e importadores de cigarrillos, ¿verdad? Y ellos justamente liquidan con ¿cómo se dice el porcentaje? La base imponible, ahí está. Con una base imponible reducida, justamente considerando, en este caso, que hay una gran cantidad de empresas que producen, en este caso, cigarrillos e importan, ¿verdad? En este caso, sí, es obligatorio, no tienen que inscribirse. Si no se inscriben y nosotros determinamos, se le va a hacer la aplicación de las multas correspondientes en caso de que recibamos denuncia o dentro de nuestro esquema de control lo podamos detectar, ¿verdad? Y hay que recordar algo que es muy importante. Nosotros tenemos una forma de poder controlar el tema del cigarrillo a través de un sticker que se le pone, que son placas que corresponden al impuesto selectivo al consumo. Vos recordarás, Gladys, que cuando vas a un supermercado o vas y ves, por ejemplo, un vino o cualquier producto, tiene un sticker que es tipo una estampilla. Es el control que se hace tanto a cigarrillos como también a bebidas alcohólicas, porque son productos que pagan impuesto selectivo al consumo,
Entonces, en ese sentido, podemos hacer un control mucho más exhaustivo a los efectos de determinar cuántos impuestos pagaron por esa producción y eventualmente si no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante aclarar porque la pregunta se relaciona con el tema del control y especialmente se relaciona con cómo se aplica. Hoy se está aplicando para todos aquellos que de hecho ya los veníamos haciendo anteriormente cuando estaba el IRASIS y con un régimen especial. Muy bien, hay más mensajes también de la audiencia, viceministro. Dice, a ver, resolución 28. El problema es que por problemas de unos inescrupulosos intermediarios, ahora ya no se puede vincular el nombre de la empresa porque alguien, XX, ya hizo la vinculación. Es todo un problema. Decreto 3976 y 4011 solamente se exonera el interés, no exonera defraudación, mora, etcétera. Bueno, dos cuestiones plantea esta persona. Primero, lo que tiene que ver con el billetaje, que hablamos al principio del programa, creo que sí, se refiere a eso. Y creo que es una apreciación también válida de la persona que está escuchando, creo que una señorita. Y sobre el tema de la pregunta, le traslado acá al doctor Otazú. Efectivamente se refieren a los intereses, tanto a los intereses de la determinación como a los intereses de financiación. Pero no exonera defraudación y mora, eso es muy importante aclarar. Bien, hay más mensajes también. Dice, buenas tardes, felicitaciones por el programa. Mi pregunta es, tengo un caso por motivo de una fiscalización, tengo una deuda elevada del año 2014. ¿Puede acceder a esta facilidad de pago mencionado? Efectivamente, porque hasta el ejercicio 2019, diciembre y... si se hizo en base a una determinación producto de una fiscalización, sí se puede beneficiar con el decreto. Bien, más mensajes. Realmente interesante todos los programas de los sábados Conexión Tributaria. Felicitaciones, muchas gracias. Ever también le dijo a su tía que nos escriba su mensaje. Sí. No, bien, Ever, le vamos a invitar más seguido a Ever. Le dije, todos mis alumnos de la Cátedra de Tributación 2 de la filial de Calcupé están prendidos, así que un saludo también para ellos. Bueno, te permitimos el saludo solo porque nos piropeaste, Ever. Bueno, buenas tardes. Consulto si la remuneración de jubilado que sigue trabajando paga IVA. Jubilado que sigue trabajando, ¿paga IVA? Bueno, depende de qué tipo de trabajo lo haga, ¿verdad? En realidad, si hay una prestación de servicios, tiene que pagar IVA, ¿verdad? Por más que sea jubilado. Se le apliquen las reglas generales. Sí. Bien, otros mensajes. Dice, soy contribuyente del IRE Simple. Cuando tenga que evaluar y depreciar mis activos fijos, ¿podré utilizar el valor de la depreciación como parte de mis gastos deducibles para determinar mi renta neta? Una pregunta bastante compleja. Pero si es IRE simple, las dos formas justamente de liquidación son sobre base real y sobre base presunta. Sobre base real es ingresos menos costos y sobre base presunta es el 30% de todos los ingresos. El que resulte menor, eso se aplica. Esto sería más bien para el régimen general. A ver. Dice esta persona, buenas tardes. ¿Será que el viceministro podría aclarar si hay funcionarios de la SED que visitan los negocios hablando de una revista y cuyo costo es de 600.000 guaraníes y debía pagar en el momento? No hay ninguna revista y no tiene que pagar absolutamente nada. Si podemos ver un poco bien esa factura, eso ya lo vamos a tomar como como un indicio para poder hacer las investigaciones correspondientes, pero no. La Subsecretaría de Tributación lo que emitió hace poco fue un informe sobre todas las medidas que implementamos el COVID, que es justamente que está disponible en la web, ¿verdad? No hay ninguna revista de ningún precio, mucho menos de 600.000. Veo también que hay una tarjeta ahí y después vamos a hablar con la producción para poder acceder a todos esos datos. Bien, agradecemos a la audiencia que nos envió entonces estos mensajes. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa. Les invito a que se queden con nosotros a la vuelta. Hay varios temas más interesantes. También vamos a seguir leyendo los mensajes en el siguiente bloque. 15, justo cambió la hora. 15 en punto, 37 grados la temperatura. Enseguida regresamos con mucho más.
En 10 años pueden cambiar un montón de cosas. ¿Te acordás cuando todo empezó? Juntos vimos cómo esos espacios cobraron vida, cómo los encuentros nos llenaron de emoción y disfrutamos de seguir siendo quienes somos, con la confianza de saber que vos estás acá, en cada rincón, creando una nueva historia. Shopping Mariano, 10 años, donde todo pasa. Y queremos celebrarlo con 10 premios para que sigamos viviendo juntos esta emoción. Entérate más en nuestras redes sociales. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicio de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva, Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes. Reiva te cuida. Durante toda la historia del Paraguay, las mujeres fuimos protagonistas. Somos valientes, soñadoras, románticas, bareté. Somos divertidas y hasta un poco pirebaí. Somos madres, hijas, hermanas, esposas y amigas. Todas somos cuñá guapa. Indega, rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya. Disfruta de la nueva yerba mate cuñá guapa, con jengibre y té verde. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Desde que tenemos Flow, las batallas con mi hermanita por quién tiene el control de la tele se terminaron. Sí, porque podemos ver nuestros dibujos preferidos, desde la tablet, de la tele o del celu de mamá. Busco en la grilla lo que quiero ver y apretando un solo botón ya estoy en YouTube para ver mis tutoriales de maquillaje. Y yo que soy un fanático de los cómics, entro a Netflix a ver mis series favoritas. Flow es re fácil. Descubrí Flow y convertirte en un influencer. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Jabón líquido Pacholí concentrado, con cápsulas de fragancia que liberan un suave perfume de estación y enzimas de poder que remueven las manchas, cuidan tus prendas y optimizan los tiempos de lavado. Jabón líquido Pacholí concentrado. Es un producto del Grupo Inca. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Confitería Old Germany te acompaña desde hace 40 años con la tradición alemana y calidad en cada producto. Te esperamos de martes a domingo de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en nuestros locales. Las tortas más deliciosas para aquellas ocasiones importantes están a cargo de la OMA. Seguinos en las redes sociales @oldgermanypi o comunicate a través de WhatsApp al 0981-254-240 para agendar tus pedidos. Old Germany, tradición alemana desde 1980. Imagínate comprar en un solo lugar para el consumo diario, artículos para tu empresa o surtir tu negocio de mercaderías. Fortis Mayorista cumple con esas características y te invita a ahorrar en sus diferentes sectores, como electrodomésticos, limpieza, artículos de oficina e inclusive los mejores cortes de carnes. El lugar ideal para comprar todo lo que necesitas con precios económicos y de calidad es Fortis Mayorista. Seguilos en sus redes sociales y entérate de todas sus novedades. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos
que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Bien, en este bloque vamos a hablar del impuesto a la renta personal. Viceministro, te dejo que des la bienvenida a Fabio en este bloque. Muchas gracias, Gladys. Le damos la bienvenida a Fabio López, es el jefe del Departamento Jurídico de la Subsecretaría de Estado de Tributación, forma parte de la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria y fue uno de los participantes directos de la elaboración de la Ley 6.380, uno de los redactores dentro de la Comisión Técnica Económica Tributaria y bueno, siempre está participando también en cada día, cada sábado aquí en Conexión Tributaria. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Fabio. Muy buenas tardes, señor viceministro, también a Gladys. Un gusto estar nuevamente en Conexión Tributaria. Y hoy para hablar sobre la resolución 69, que muy nuevita, sí, está saliendo del horno. El 5 de noviembre pasado se ha emitido esta resolución y digamos así muy esperada, una resolución muy esperada porque los contribuyentes del IRP ya estaban ansiosos de poder ver, analizar las distintas reglamentaciones que son necesarias precisamente para la aplicación de este impuesto. Bien decíamos en los bloques anteriores que la ley establece qué impuesto se paga, cuánto se paga, quiénes están exonerados, pero la ley no puede establecer todo. Los reglamentos para el pago, la forma y ciertas precisiones que son necesarias. Entonces la Administración Tributaria, dentro de la facultad legal que le otorga la misma ley, obviamente, hace este trabajo de emitir una resolución general en donde se aclaran algunas cuestiones que vamos a estar pasando a mirar. Recordemos que el IRP, conforme a la nueva estructura que tiene vigente a partir de este año 2020, se dividen en dos rentas principales. Una, las rentas y ganancias del capital, y por el otro lado, las rentas por los servicios personales. Recordemos siempre, tengamos presente, que las rentas de una u otra categoría no se pueden mezclar, así como también los egresos que están relacionados a la obtención de esas rentas deben ser consideradas en cada categoría. Ahí vemos en la pantalla, estamos viendo el número de resolución, que es la resolución general 69, y también lo que hace esta resolución es aclarar aspectos relacionados al IRP y la aprobación de los formularios. Tenemos dos formularios porque existen dos obligaciones del IRP. Por un lado está el formulario cuyo número es el 515, la versión primera, la versión 1, en donde se va a estar liquidando las rentas derivadas de la prestación de servicios personales. Tiene un código de obligación para el pago, eso luego el año que viene, en marzo del año que viene, voy a estar utilizando el código de obligación para la consignación en la boleta de pago, que es 715. Y por otra parte, también se aprobó el formulario 516, versión 1, que es el formulario de las rentas y ganancias del capital, cuyo código de obligación para el pago es el 716. A mí me gustaría agregar algo, Fabio, especialmente para la gente que está viendo o que está escuchando, pero que no es contador, que no es asesor tributario. Es muy importante hacer esta aclaración y vamos a hablar en términos bastante sencillos. El impuesto a la renta personal se divide, como bien lo dijo Fabio, en dos tipos, a través de dos tipos de rentas o de ganancias. Anteriormente se mezclaba todo, a partir de esta nueva ley es un nuevo IRP. Y una cosa es la renta de servicios personales. ¿Qué quiere decir eso en términos sencillos? Si yo trabajo o presto un servicio, en el caso de, no sé, me dedico a cualquier actividad lícita, donde yo
haga un trabajo y me paguen por eso, es una ganancia de la prestación de servicios personales. Si soy abogado, cualquier profesión que tenga, ¿verdad? Ese es el que yo pago. ¿Perdón? Ese es el IRP que yo pago, el de Ese es el IRP que vas a comunicación, pagar a partir del año que viene con esta nueva. ¿Por qué? En el caso que yo sea dependiente, yo trabaje para una empresa, también incluye esto, ¿verdad? O sea, se le considera también como rentas o ganancias del trabajo, ¿ok? No se mezcla si yo alquilo una casa o si yo vendo un inmueble, si yo vendo un vehículo, no. Para eso yo tengo las rentas de capital. O sea, se separan. Eso es muy importante aclarar y sobre todo precisar. ¿Por qué? Porque normal, en el anterior IRP, en el viejo IRP, se mezclaba todo. Y hay tasas diferenciadas. En el caso de las rentas del trabajo, las tasas son progresivas, 8, 9 y 10% según una franja que la propia ley establece. Que tampoco tenemos que preocuparnos, porque nosotros cuando cargamos el formulario ya automáticamente va a calcular. Pero son tasas progresivas que por primera vez también se están implementando en Paraguay. ¿Qué significa eso? Mientras yo tenga mayor renta, yo pago más impuestos. Si yo, en mi caso, por ejemplo, mi renta normalmente no supera los 50 millones de guaraníes en un año, entonces yo solamente voy a pagar 8%. Pero si mi renta neta supera, y hablando de renta neta, es ingreso menos gasto, es mi renta neta lo que queda, si mi renta neta es mayor a 150 millones de guaraníes, voy a pagar 8, 9 y 10% según la franja que la ley establece. Solamente para aclarar. Y en el caso que yo alquile un inmueble o venda un inmueble, yo pago una tasa fija del 8% para rentas de capital. Entonces se separa. Y la pregunta que hoy me hicieron, por ejemplo, ¿y qué pasa si yo soy socio, dueño o accionista de empresa? ¿Tengo que pagar también por esa utilidad que a mí me dan como impuesto a la renta personal? Anteriormente sí, un 50%, a partir de ahora ya no. Solamente yo voy a pagar IDU y yo no tengo que tributar el IRP. ¿Okay? Entonces esa es una precisión que tenemos que hacer antes de iniciar toda esta explicación que Fabio muy claramente va a poder mencionar y va a poder hablar, porque esto es fundamental para hablar en este nuevo IRP, que es más justo, que es más equitativo y que lógicamente mucha gente va a estar muy ansiosa de poder conocer más detalles. Bueno, ya que interrumpiste a Fabio, yo también le voy a interrumpir, porque tengo una pregunta. Mencionaba, viceministro, el caso de alquiler. Y justamente una pregunta que yo vengo haciendo y que todavía no me satisface ninguna respuesta, porque necesito una explicación que seguramente Fabio me va a dar. ¿Por qué el alquiler, cuando se trata del alquiler de un único inmueble a nombre de una persona que está en este momento así en alquiler, esa persona tiene que pagar IRP a pesar de que no llega al rango, por ese motivo de que está dividido en dos, ganancias de servicios y ganancia de capital? Sí. Gladys, también para explicar un poquito lo que es el arrendamiento de inmuebles, tengamos presente una situación. Yo como persona física, puedo tener uno, dos o varios inmuebles, Gladys. Ya no hay ese concepto de habitualidad o más de dos, menos de dos, sino tengo uno o varios inmuebles. La única condición para que el arrendamiento de esos inmuebles, que pueden ser varios, estén tributando el IRP, conforme a lo que había dicho el viceministro, que se hace un cálculo de 50% de las cuotas que estoy percibiendo o ingreso versus egreso, es que yo como persona física no me constituya en empresa unipersonal, sino que yo como persona física me estoy dedicando solamente al tema del alquiler de inmuebles. Haciendo un poquito más técnico, que yo no meta esos inmuebles como un activo dentro de mi contabilidad. Yo hasta puedo ser una empresa unipersonal, pero si es que no está consignado o registrado ese inmueble o esos inmuebles en la contabilidad, en ese caso, todo ese alquiler paga IRP. Y ahí vemos la situación, lo que trae esta ley, como bien decía el viceministro, el tema de la justicia tributaria. El Comité Técnico Económico Tributario, la comisión, había analizado la situación de muchos rentistas, gente en su mayoría, gente mayor,
que vive del alquiler de inmuebles. Le iba a ser muy difícil estar teniendo contabilidad, llevando libro de ingresos, egresos, a través del IRE, por ejemplo. Entonces se optó porque esté el arrendamiento dentro del IRP, en ese caso en particular. Y entonces la persona opta por ese sistema de liquidación que recién les había comentado. Calcula todas las cuotas efectivamente percibidas, efectivamente cobradas, y excluye el IVA de todas esas cuotas, porque eso ya tiene que pagar, es otro impuesto, no es un impuesto a la renta. El IVA es otro impuesto y tiene sus reglas de crédito y débito. Y entonces en el año lo que hace es ver, tuve 12 millones de ingreso. Aplico el 50%, 6 millones, o esa persona tiene 12 millones de ingreso, pero pagó impuesto inmobiliario, pagó la persona, el dueño de la casa estuvo pagando el agua, la electricidad, el teléfono, internet, estuvo pagando varios servicios, tasas municipales, hizo algunas reparaciones a los inmuebles que está alquilando, estuvo pagando el tema de plomería, de albañilería, y entonces puede optar por otro sistema de liquidación que es ver 12 millones menos todos los gastos que están debidamente documentados a nombre del dueño, de la persona que es contribuyente del IRP, y que esa persona efectivamente realizó. Es decir, yo como dueño de un inmueble que estoy alquilando, no puedo adueñarme del comprobante que efectivamente estuvo pagando mi inquilino. Eso no puede realizar la persona. Y nos dice la ley, sobre esos dos cálculos del 50 o de ingreso versus egreso, el que resulte menor otra vez, sobre eso se va a aplicar la tasa del 8%. ¿Te das cuenta? Es un beneficio para esas personas que viven de renta. Y que paga luego en marzo, el próximo año. Efectivamente, así es. Bueno, perdón por la interrupción, No, Fabio. Continúa. No es interrupción, Gladys, es solamente un adelanto en lo que estamos teniendo dentro de este día. Entonces pido a la producción si puede mostrarnos a la gente que está viendo la primera categoría de rentas, que son las rentas y ganancias del capital. Y vamos a ir analizando así detenidamente cada tipo de aclaración que trae esta resolución. En primer término, queremos hablar de los anticipos de herencia. Bien sabemos que las herencias no están gravadas en nuestro país, no tenemos un impuesto a las herencias. Y por otra parte la gente consulta, ¿y qué ocurre con los anticipos de herencia? Y para ser un poquito claro, ¿qué viene a ser el anticipo de herencia? Viene a ser un papá o mamá, antes de suceder lo que ocurre, ¿verdad?, con la muerte de ese ser querido, él se adelanta y dice, yo voy a distribuir a un hijo un inmueble, a otro hijo otro inmueble, a otro, para que después no exista ningún tipo de discordia o algún problema en la sucesión. Eso es lo que llamamos el anticipo de herencia. Recibe ya un bien que puede ser un bien mueble, registrable o no, por ejemplo puede ser un vehículo, puede ser una obra de arte, puede ser también un inmueble, puede ser algún título o valor, alguna acción, alguna participación en alguna sociedad, algún tipo de sociedad comercial. Y ahí nos entra muchas veces la duda de decir, yo como contribuyente, como hijo que está recibiendo un inmueble de mi padre antes de que él fallezca, ¿qué impuesto tengo que pagar? Y justamente lo que hace el artículo segundo de esta resolución, la 69, es aclarar que en el momento en que mi padre me está entregando o cediendo ese bien, por eso hablamos de cesión de bienes, que me está cediendo ese bien, allí yo no pago impuesto. No hay hecho generador del IRP por rentas y ganancia del capital. Y me vas a decir, Gladys, entonces nunca va a pagar impuesto. Sí va a pagar impuesto esa persona. Va a pagar impuesto el hijo cuando él decida enajenar ese bien, ese inmueble, esa obra de arte o ese vehículo. Allí va a pagar impuestos. Y aquí también entra esos casos de regalos de inmuebles. Bueno, en ese caso no es anticipo de herencia, no es lo que estamos hablando. Ese va por lo que dice la ley, los bienes que uno adquiere, incorpora en su patrimonio en forma gratuita. Un incremento patrimonial que en muchos casos
es no justificado, es decir, yo no sé de dónde viene, me dejaron un vehículo frente a mi casa, me acreditaron $1.000.000 en la cuenta. No, yo digo casos concretos, por ejemplo, las modelos, por ejemplo. No, claro que no. No, sí. Pero puede ser una persona que está en pareja con alguien, por ejemplo, y dice que no necesariamente tienen un contrato, no están casados, por ejemplo. Y dice, bueno, le voy a regalar un terreno a esta persona. O yo, por ejemplo, le quiero regalar un terreno a mi hermana. Sí. Y tu hermana no paga impuestos, Gladys, al momento de recibir ese bien, sino va a pagar impuestos cuando venda. ¿Y cuál va a ser el castigo para tu hermana? Es que no va a tener costo deducible. Se ríe, Gladys, pero voy a leer el artículo 12. El artículo 12 dice, es rentas en especie. El valor nominal de la renta en especie recibida por la prestación de servicio estará alcanzado en su totalidad por el impuesto a la renta personal. Cuando la retribución sea percibida indistintamente en dinero y en especie, el contribuyente computará dichos ingresos sumando el dinero al importe de la valoración de la renta en especie. O sea, claro, pero ahí cuando estamos hablando de que oficialmente yo estoy recibiendo un pago en especie. Claro, es un regalo. O sea, vos estás recibiendo un bien en este caso. Pero no es lo mismo que si yo le regalo a mi hermana, porque yo no le estoy pagando nada por ningún servicio suyo. Y bueno, pero al momento de vender... Ahí va a pagar ella. Así mismo es, así mismo. Así. Bueno, entonces, haciendo esa aclaración, Siguiendo, es un tema muy sensible, porque de repente se da en la farándula paraguaya muchos casos de eso. Pero en sí, entendamos bien, cesión de bienes por un anticipo de herencia, Y bien, luego estamos viendo el tema de arrendamiento. Creo que nos adelantamos, te decía Gladys, que nos adelantamos un poquito a lo que trae la resolución 69 respecto a la aclaración que era necesario hacerse de que no se va a incluir el IVA, porque el arrendamiento de inmueble está gravado por el IVA a la tasa del 5%. Ahí vemos justamente arrendamiento de bienes inmuebles. Es decir, yo como persona física, al emitir el comprobante, tengo que emitir una factura. Indefectiblemente debo emitir una factura. Y esa factura debe estar en la casilla, en la columna D, grabadas al 5%. Luego tenemos el tema de la sociedad conyugal. Debemos tener presente que la ley tributaria tiene sus particularidades. La ley tributaria tiene su propio sistema y si bien tomando los elementos que da el derecho civil, que da el derecho de familia, el derecho de personas, se aparta un poquito de lo que establece el Código Civil en materia de los bienes de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Para que sea mucho más fácil para los contribuyentes la determinación, la liquidación y el pago del impuesto a la renta personal. En definitiva, así haciendo un poquito más corto, Gladys y viceministro, ¿qué es lo que establece esta resolución respecto a la sociedad conyugal? Que cada cónyuge con sus cosas, cada cónyuge con su ingreso y con sus egresos. ¿Y ahí cuál es la condición? De que ese bien que le está generando algún tipo de ingreso esté a nombre del cónyuge. Y ahí me van a decir, pero ¿qué pasa si es que nosotros compramos el vehículo y salió el título al nombre de los dos? Ahí hay una copropiedad y que establece la misma ley tributaria que en ese caso las rentas se imputan en un 50%. O puede ser que el matrimonio también esté adquiriendo o teniendo algún tipo de bien con un tercero en condominio. Y en ese caso obviamente se va a estar generando rentas y también se van a imputar los egresos relacionados a esa renta conforme a la proporción de la propiedad de cada contribuyente. ¿Qué lleva a esto, Gladys? Que de repente yo puedo ser contribuyente del IRP y mi esposa no sea contribuyente. Y entonces yo tengo que traer esos ingresos y solamente los egresos que yo genere son los que van a estar relacionados y voy a estar declarando. ¿Por qué? Porque de repente se puede dar que, ¿sabes qué? Pedí factura a mi nombre, le pido a todo el mundo factura a mi nombre. Y eso no corresponde. O sea, lo que trae esta aclaración es para que también exista un cumplimiento de la ley respecto a que las rentas tienen que estar siempre relacionadas, o sea, los egresos tienen que estar siempre relacionados
a las rentas que se generan. Eso es un principio dentro de la tributación universal y también está en la ley. Bueno, seguimos entonces repasando este gráfico que nos resume los puntos. Nos quedamos en sociedad conyugal. Sí. Y ahora pasamos a dividendos, utilidades o rendimientos. Y ahí mucha gente va a decir, espera un poquito, ¿acaso que nos dijo recién el viceministro que los dividendos, la utilidad, los rendimientos ya son sujetos de retención por el IDU? Y efectivamente, el IDU es el impuesto que grava esos dividendos. Pero el IDU, bien sabemos que entró recién en vigencia a partir del 1 de enero de este año. ¿Y qué pasa con los dividendos que se decidieron ya en el año 2019 y anteriores, pero que la empresa, la EFDUR, la entidad generadora de dividendos, utilidades o rendimientos, recién le está pagando efectivamente al socio en el año 2021? Recién en el año 2021 está pagando al socio, pero la asamblea ya decidió en el año 2019 y anteriores. Y en ese caso, bien dice la ley y se vuelve a aclarar con esta resolución, que el pago efectivo de esos dividendos que no fueron retenidos por el IDU, porque todavía no estaba en vigencia, eso va a ser objeto de retención por parte de la EFDUR, pero no en concepto de IDU, sino en concepto de IRP por rentas y ganancias del capital. Y lo mismo pasa con las mutuales, que también se les designa como agentes de retención, si es que la mutual está pagando algún tipo de excedente a sus afiliados. Algo importante también que debemos aclarar es que cuando existe retención es en concepto de pago único y definitivo. La persona retenida no debe inscribirse en el IRP en ningún tipo de rentas, salvo que tenga otros ingresos, que en ese caso entonces sí debería estar inscribiéndose. Pero si es que solamente está viviendo de este tipo de ingresos que son sujetos a retención, en ese caso no debe inscribirse en el IRP. Seguimos en el Así punto es. siguiente. Respecto al tema de las documentaciones, mucha gente ya estuvo consultando a través del call center, a través de Contáctenos o mismo en las charlas y capacitaciones o webinars que estaba realizando la Administración Tributaria respecto a la documentación. Ahí tenemos que tener presente una factura, que es el comprobante de venta por excelencia, podríamos decir, ya sea esta virtual o preimpresa, nos sirve para la documentación de las rentas y ganancias del capital, por ejemplo, en el caso de arrendamiento y subarrendamiento de inmueble. Habíamos hablado que eso está grabado también por el IVA, por lo tanto se tiene que emitir una factura consignando en la columna de grabadas al 5%. Luego, algo importante es el tema de las regalías cuando se perciben del exterior. En ese caso, no hay retención de la empresa paraguaya que me está pagando las regalías. Y en esa situación particular, el contribuyente tiene que emitir una factura a la empresa o a la entidad del exterior que le está pagando por esas regalías. Otra cosa interesante también es el tema de la enajenación de bienes muebles. Ojo, hablamos de bienes muebles. Siempre que esos bienes muebles, la enajenación, haya superado el monto de los 20 millones en el año. Luego, el tema también, algo interesante, es el rescate total o parcial de acciones. Cuotas parte de entidades siempre residentes o constituidas en el país. Es decir, yo recibo de la sociedad anónima, recibo lo que me corresponde por el rescate, por la reducción del capital, haciendo un poquito más sencillo. Yo en un primer momento había aportado 1.000 para la constitución de una sociedad, y luego la sociedad dice, mira, vamos a reducir ese capital y acá te entregamos 100. Por esos 100 que yo estoy recibiendo, tengo que emitir una factura, pero, ojo, en exentas, porque en IVA eso está exonerado, no está alcanzado. Bien, Fabio, te voy a interrumpir de nuevo, pero esta vez para irnos a una siguiente pausa. Sí. Les invito a que se queden con nosotros. Interesantísimo esto de la resolución, tener claro qué implica para los que están alcanzados por el IRP. 15:31, pausa enseguida con el viceministro y con Fabio, seguimos con mucho más.
En Salud Protegida Medicina Prepaga, nos ocupamos de la salud de las personas, contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Siempre comprometidos con la salud, les brindamos planes médicos acorde a su necesidad. Contamos con nuestro moderno centro médico y red de prestadores en todo el país. E incorporamos el servicio médico de videoconsulta para estar cada vez más cerca de los hogares de la gran familia paraguaya. Salud Protegida. Tu salud, tu familia. En 10 años pueden cambiar un montón de cosas. ¿Te acordás cuando todo empezó? Juntos vimos cómo esos espacios cobraron vida, cómo los encuentros nos llenaron de emoción y disfrutamos de seguir siendo quienes somos, con la confianza de saber que vos estás acá, en cada rincón, creando una nueva historia. Shopping Mariano. 10 años, donde todo pasa. Y queremos celebrarlo con 10 premios para que sigamos viviendo juntos esta emoción. Entérate más en nuestras redes sociales. Este año 2020 es realmente un año para olvidar. Si sos una pequeña empresa, tenés que encarar el año 2021 para poder realmente tener un año donde puedas salir de los problemas que se te generaron este año. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio que vas a usar? ¿Vas a poder vender más? ¿Vas a poder realmente contratar gente? Todo esto se va a debatir en un presupuesto. Te estamos ofreciendo un producto al alcance de tu pequeña empresa para ayudarte a mejorar un año que puede ser el año de solución de tus problemas. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Fortis Mayorista, cada vez más cerca tuyo con sus diferentes sucursales en distintos puntos del país, ofreciendo los mejores precios mayoristas del mercado, tanto a particulares como a pequeñas, medianas y grandes empresas, mediante su canal de ventas corporativas que te asegura envíos sin costo dentro del área de cobertura de tu zona. Entérate de más beneficios contactando con Fortis Mayorista en todas sus redes sociales. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.
estamos en Conexión Tributaria haciendo un repaso del impuesto a la renta personal. Se encuentra con nosotros acompañándonos, además del viceministro de Tributación Oscar Uruguay, que está cada sábado con nosotros, Fabio López, que nos está dando una explicación bien detallada. Antes de continuar con esta explicación, me gustaría leer los mensajes de la audiencia que nos enviaron al 0971-424-200. Aprovechando entonces la presencia de Fabio, vamos a pedirle que responda a estos mensajes. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Me encanta el programa, que tengan éxitos. Soy Gladys de Ciudad del Este. Consulta, tengo un caso que está por ocurrir, el tema de herencia. Mi mamá está a punto de recibir una herencia que dejó mi abuelo, él ya falleció. En este caso, ella tendría que inscribirse al IRP. ¿Y cuál sería la obligación? ¿Me ayudan, porfa? Justamente como habíamos aclarado, Gladys, y también para la señora Gladys, tu tocaya de Ciudad del Este, realmente el tema de la herencia, bien decíamos, que no está grabado. Cualquier bien que su padre, creo que entiendo, ¿verdad? Va a estar recibiendo, su mamá va a estar recibiendo, perdón, no está grabado al momento en que reciba. Es decir, la persona no tiene que inscribirse, el heredero que recibe una herencia no tiene que inscribirse en el IRP en ningún tipo de categoría del IRP, y menos en el de rentas de servicios personales, ni tampoco de ganancias del capital, sino que esa persona, el heredero, cuando venda recién algún bien que recibió como herencia, allí estará pagando el IRP. Por ejemplo, si es que vende un inmueble, no hace falta ni que se inscriba, porque bien sabemos que en el caso de la venta de inmuebles es por retención, en el caso de retención. Muy bien, hay que hacer una aclaración con relación a la pregunta, porque dice que va a recibir en herencia, ¿verdad? Ahora, si por herencia no va a ser contribuyente. Ahora, ¿qué va a pasar? Si viven ahí, lógicamente no va a pasar nada, no va a pagar ningún impuesto. Ahora, si ese inmueble ellos alquilan, ahí sí va a tener que inscribirse en el impuesto a la renta personal. La señora, en este caso, que recibe, si alquila ese inmueble. Entonces, eso es importante aclarar. ¿Alquiler o venta? Alquiler o venta, sí o sí va a pagar. Pero si recibe en concepto de herencia, no paga IRP. Bien, ahora sí, seguimos con los mensajes de la audiencia. Buenas tardes. Si en la otra semana presento una rectificativa del IVA enero 2019, el saldo a pagar está dentro del beneficio según decreto 3966, ampliado por decreto 4011. Si es que, en ese caso, si es que llena un formulario y se analiza la situación, yo creo que va a poder verse si es autodeclarado la situación. El hecho de ser una rectificativa nada más no es, así como lo explicaba el doctor Otazú. Bien, más mensajes de la audiencia. Dice, buen día, muy interesante el programa. Por favor, necesito saber si se puede realizar todavía el cambio de IRE general al IRE simple. Y la otra pregunta dice, si compro un vehículo, ¿puedo utilizar para gasto deducible? Y es cierto que cuando quiero vender ese vehículo debo calcular el impuesto por el mismo monto que compré y no sobre el monto de la venta, que es mucho menor de lo que yo había comprado, lógicamente. Bueno, dos preguntas. Primero, si todavía se puede cambiar del IRE general al IRE simple. Cambiar directamente no. Lo que puede hacer es dar de baja su IRE general e inscribirse en el IRE simple, ¿verdad? Eso es lo que puede hacer. Y con relación a la segunda pregunta, no sé si Fabio... Sí. Primeramente tenemos que tener presente el tema de compro un vehículo y me dice la ley que la compra de ese vehículo no es deducible en el momento en que esté realizando, sino al momento en que venda. Entonces yo voy a poder deducir ese autovehículo, pero cuando yo decida venderlo. ¿Cómo ocurre eso? Yo vendo el vehículo por 100 millones, pero yo adquirí usualmente por un monto mucho mayor. Y bien nos dice la ley que tengo que ver ingreso versus egreso o el 30% y el que resulte menor. En ese caso siempre, porque los vehículos tienen la particularidad que se deprecian, entonces no pago impuesto. No pago impuesto porque justamente estoy vendiendo por debajo de lo que compré. Pero ocurre lo contrario cuando yo
estoy vendiendo un vehículo, podría ser de colección, podríamos llamar que, no sé, ponemos un ejemplo, un Ferrari, no sé si me van a cobrar aquí por la marca, pero compré por $70,000 y luego de unos años yo estoy vendiendo por $100,000. Obviamente ahí sí hay una renta, una ganancia, un rédito, y por lo tanto debo pagar impuestos sobre eso. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Siempre que exista renta o ganancia, hay impuesto que pagar. A veces no se da con casos de autos de lujo, pero hay gente que se dedica a comprar vehículos que ya están caídos, los levantan y venden mucho más caro. Ganan, sacan una renta. O si no, si son autos de colección también. Sucede que se valora un poco más con el correr del tiempo. Bueno, otro mensaje de la audiencia también. Vamos a aprovechar la presencia de los técnicos para evacuar estas dudas. No importa si el inmueble, no importa si el inmueble está o esté a nombre mía o mío, si está a nombre del cónyuge, ¿qué puede deducir? Sí, justamente eso también aclara la resolución 69, que para que yo pueda utilizar, supongamos en el caso de vivienda, yo digo, me compro un inmueble para la vivienda y como hay una limitación en el tema cada 5 años, entonces la resolución nos aclara que ese inmueble debe estar a nombre del contribuyente, es decir, la escritura tiene que estar registrada en los registros públicos a nombre del contribuyente. Y si de repente yo estoy pagando en cuotas un inmueble, pero ya estoy habitando ahí, entonces ese contrato privado, siempre que esté, que fuera pasado por escribanía, ese contrato privado, si está a mi nombre con la inmobiliaria, entonces en ese caso también me sirve para poder deducir. Bueno, aquí esta persona que hace rato nos envió un comentario, nos volvió a enviar una consulta que dice decreto 39, 66 y 40, 11 solamente se exonera interés, no exonera defraudación, mora, etcétera. Es decir, una persona X contribuyente del IRP regaló un vehículo a su novia, en este caso ninguno de los dos paga nada, y la novia si llega a vender ese vehículo tendrá costo cero. Efectivamente, costo cero y por lo tanto va a tener que estar pagando el impuesto sobre el total de la venta. 2 preguntas hizo. ¿Cuál era? Disculpen. El anterior decía No, ese ya respondimos. Ya respondimos hace rato. Sí, el tema no exonera. Ok, disculpa. Otro mensaje dice, soy contribuyente del IRE simple. Esto ya le respondimos hace rato. Lo nuevo, no, el anterior por favor. Hay un nuevo mensaje. Soy contribuyente del IRE, tengo un mini mercado, poseo un rodado que no forma parte de mi activo y ahora lo estoy por vender. El comprador quiere que le facture y yo solo tengo factura de mi negocio. ¿Cómo debo proceder y en qué me afectará impositivamente? Sí, en ese caso el contribuyente del IRE, como bien él aclara, no incorporó dentro de su contabilidad y por lo tanto tiene que estar grabado por el IRP. Y allí se tiene que mirar, ahí él tiene que mirar si el vehículo supera el monto de 20 millones de guaraníes. Si supera el monto de 20 millones de guaraníes, él debe emitir una factura. Si es que no supera, obviamente, el monto de los 20 millones, en ese caso, no. Pero si es que el vehículo supera, sí. Buenas tardes. ¿Qué impuesto paga un vendedor de juegos de azar, telebingo, CNT, etcétera? Bueno, en el caso, el vendedor, entendemos el vendedor que sería el corredor, el comisionista, el que está, el canillita, digamos así, que está vendiendo. En ese caso, él lo que está haciendo está prestando un servicio, es comisionista, así es justamente la categoría, digamos, impositiva de ellos. Recordemos también que los juegos de suerte o de azar no están grabados por el IVA. Es decir, no hay tampoco una obligación de emitir una factura por cada boleta. Y como bien les decía, el trabajo que él está realizando es una relación con la empresa que está prestando. No hay, o sea, el canillita no tendría que emitir un comprobante de venta. ¿Y si vos compras ese tipo de productos y querés un comprobante, te vas a la empresa? Sería en sí la boleta está timbrada. La boleta te sirve para poder deducir. Te sirve para poder deducir. Ok. Cuando uno se inscribe al IRP por alquiler y al año siguiente no alquila más, ¿lo mismo debe seguir declarando? Precisamente trae una aclaración la resolución 69 en materia de las declaraciones
por rentas y ganancia de capital. Si en un año yo no tengo ningún alquiler, no alquilo más, no tengo otro tipo de ingreso por renta y ganancia del capital, entonces al año siguiente yo tengo tiempo hasta enero de dar de baja la obligación del IRP por renta y ganancia de capital. Fabio, se nos fue la hora, tenemos que hacer otra pausa. A la vuelta vamos a seguir explicando un poquitito, les agradecemos sus mensajes. Si este tema es así de interesante, creo que podemos extender a otro programa inclusive para poder dar esa respuesta uno a uno a toda nuestra audiencia. Pausa. Inclusive podemos decir que el próximo sábado vamos a volver a hablar de IRP. Así ya le la comprometemos gente, a Fabio. A Fabio le comprometemos, así ya la gente ya hace todas sus preguntas y el próximo sábado respondemos también. Muy bien, ahora sí hacemos la última pausa y enseguida la parte final de Conexión Tributaria. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicio de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva, Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes. Reiva te cuida. FECambios S.A. Servicio de cambio de divisas, transferencias bancarias, giros nacionales, pago de remesas del exterior. Casa matriz en Asunción y sucursales en Villamorra, San Lorenzo, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. FECambios, más de 20 años de excelencia en cambios. Mariana S.A. Préstamos prendarios, compra y venta, empeños a domicilio. Pagás solo por los días prestados. Te da más por tus prendas. Joyas de oro, herramientas eléctricas, electrodomésticos, informáticos y mucho más. WhatsApp 0985-380-618. Casa Central Luis Alberto de Herrera y sucursales. Mariana S.A. Préstamos prendarios, compra y venta. En Inversiones Paraguay te asesoramos en finanzas personales, empresariales, pymes, charlas en educación financiera, cómo invertir en la bolsa de valores, coaching, emprendedurismo, asesoría en inversiones nacionales e internacionales, con la doctora Liliana Mesa, economista con más de 33 años de trayectoria. Contactanos al 0972-465-708 o encontrarnos en las redes sociales como Inversiones Paraguay S.A. Inversiones Paraguay, inversiones para tu vida.
Bien, vamos a leer unos mensajes más de la audiencia a pedido del público y Fabio estará respondiendo estas dudas. Ya le comprometimos a Fabio para que venga el próximo sábado. Excelente explicación, Fabio. Felicitaciones. Fabio también le dijo a su tía que nos envíe mensaje. Yo quiero aclarar que mi mamá está ahora sin WhatsApp, eso no me quiero aclarar. Si un contribuyente del IRP tiene los dos tipos de renta, capital y trabajo, debe utilizar ambos formularios y en caso afirmativo, ¿cómo se distribuirán los gastos? Efectivamente, tiene que utilizar, primero tiene que inscribirse en ambas obligaciones. Ambas obligaciones debe utilizar ambos formularios y como decíamos al inicio, regla de oro de la tributación, los gastos tienen que estar siempre relacionados a la renta que genera. No puedo hacer un cruce de los egresos de que son de capital, meter en servicios personales. No se puede hacer eso. Muy bien, dice este otro mensaje también, soy profesional y tengo factura digital ahora. Voy a abrir un mini market como... Ay, un ratito, ¿la anterior? Es el mismo. El mismo es. Soy profesional, tengo factura digital, ahora voy a abrir un mini market, ¿cómo queda mi factura digital? Me urge saber esto, si se puede responder, porque ni mi contadora no me sabe decir. Bueno, ahí le voy a responder. Tiene que tener una factura preimpresa, ¿verdad? Porque para factura digital, o en este caso, no es factura digital, es factura virtual, solo es para prestación de servicios personales. Entonces, si vas a abrir un negocio, solamente con la factura preimpresa vas a tener que hacerlo. Así que ya le respondemos a tu contadora y también a vos. Bien, hay otros mensajes también de la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Una escuela privada pequeña paga IRE? No. La escuela pequeña, una privada, es si está inscripta en el Ministerio de Educación y Culto y Cultura, está exonerado del impuesto a la renta empresarial. En teoría son instituciones sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Y aunque sean con fines de lucro, porque las instituciones y de educación privada, en muchos casos está una persona la que lleva adelante. Y aunque sea con lucro, lo que establece la ley es que en materia de renta están exoneradas y también en el caso de IVA. Ah, ya, ok. Otra consulta de la audiencia dice lo siguiente. ¿Por qué las mutuales serán agentes de retención si los excedentes están exentos del impuesto a la renta, así como el IVA en actos entre los socios? Ahí hay que aclarar primeramente el tema de que están exentos del impuesto a la renta, cosa que no corresponde. Están grabados los excedentes, por ejemplo, tengamos siempre presente los excedentes cooperativas. Las cooperativas hoy están reteniendo los excedentes, o sea, están reteniendo el impuesto, el IRP, por los excedentes que pagan. Las mutuales la misma situación, hoy se les establece que deben retener. Y nos dice la misma resolución, ¿qué pasó si durante este lapso entre el 1 de enero del 2020 hasta esta fecha que se está emitiendo la resolución 69, alguna cooperativa, alguna mutual principalmente, ha pagado excedentes y no retuvo el IRP? En ese caso, la persona que recibió los excedentes debe declarar en el formulario de renta y ganancia del capital. Muy bien, la aclaración hecha entonces. Esta otra consulta de nuestra audiencia dice lo siguiente. Cuando uno se inscribe al IRP por alquiler y el año siguiente no alquila más, eso ya respondimos. El de abajo. Si vendo un vehículo por menos de 20 millones por escribanía, ¿estoy obligado a dar un tipo de factura? En ese caso no, porque como bien decíamos, no supera los 20 millones de guaraníes que establece la ley en el caso de enajenación de bienes muebles. ¿Este es el último o ya está ahí? Muy bien. Les agradecemos a todos sus mensajes, sus consultas. Vamos otra vez el próximo sábado, ya acordamos aquí con el viceministro y con Fabio, a hacer un repaso completo de estas aclaraciones del impuesto a la renta personal. Vamos a empezar otra vez de cero con Fabio, le invitamos, ya le comprometimos, pero tenemos también más novedades que contarles. Sí, quiero aprovechar también para ir finalizando que si tenemos más dudas, más consultas, aprovechen las 2 webinars que vamos a hacer esta semana que viene. La webinar sobre IRP, rentas y ganancias de capital, el jueves 19 de noviembre a las 17 horas a través de la plataforma Facebook. No hace falta que te inscribas, no hace falta que te registres en ningún lado, solamente tenés que seguir a través de Facebook nuestra página
nuestra fanpage Tributación PI, @tributacionpi, y ahí van a poder ver. Los disertantes van a ser Rosana Mena y Águeda Cardoso, que son de la Subsecretaría de Estado de Tributación, y también lo que corresponde a rentas y ganancias de prestaciones de servicios personales o rentas del trabajo. También este es más próximo, que es este martes 17 de noviembre a las 17 horas, así mismo como estaba mencionando, a través de Facebook Live. Así es que lo pueden hacer, estamos a disposición, ahí pueden escribir las preguntas a través de Facebook. Así es que, bueno, creo que eso es una de las plataformas más vistas a nivel nacional también, y que nosotros estamos aprovechando. Esto justamente a consecuencia no podemos hacer cursos donde tengan que asistir gente. Entonces lo hacemos de esta forma porque la pandemia sí nos obliga, Gladys. Así es, y recordamos a la audiencia que todos los programas que sábado a sábado tenemos aquí en Conexión Tributaria se cuelgan en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Así que próximamente también estará este programa, y el próximo sábado ya está acá comprometido con Fabio. Sí, el canal de YouTube es SET TV. Directamente pueden buscarlo en la página de YouTube y van a poder ver todos los programas. Creo que ya estamos allá por casi el programa 22, creo ya, superando todas las expectativas, cuando al principio solo teníamos 10 programas. Realmente estamos muy contentos de poder llegarle a todos, a toda la gente a través de ABC TV y ABC 730 ABC Cardinal. Gracias a la tía de Ever y a la mamá de Fabio que nos ve, sí. Llegamos a este éxito rotundo. Sí, hoy ya dijeron que somos el programa número 1 de todo el tema tributario. Estamos muy contentos también por esa apreciación de algunos. Muy bien, muchísimas gracias, viceministro, gracias Fabio por venir aquí en otro sábado más de Conexión Tributaria. Saludamos a nuestra gran audiencia de ABC Cardinal, les invitamos a continuar con la programación, y también aquí a la audiencia de ABC TV. Será hasta el próximo sábado, que tengan un excelente fin de semana. Este programa fue presentado por Zona Franca Global. Tu trabajo hace latir el corazón de Paraguay. Fortis, nadie vende más barato. Frigorífico Concepción, calidad en carnes.